no alcanza una cita y el reclamo que le insisten en dar una cita adicional. Y si no le dan la cita adicional se tornan agresivos, reclaman, etcétera, etcétera, o algo así. Claro, a ver, ¿qué ideas tienen ustedes? ¿Cómo podemos formular este problema? Lo que creo que ella quería enfocar, claro, es el estrés del profesional, ¿no? Pero creo que prácticamente podría ir como nivel de satisfacción del usuario interno, donde vería no solamente la parte de los pacientes, sino de qué condiciones trabajan. Lo que puede ser, claro, enfocar por, de repente, estrés laboral productivo y en satisfacción del usuario interno y ver factores que influyen en esta satisfacción. Por ejemplo, yo como trabajador, de repente a mí me molestan pacientes, pero a la vez me molesta que no hay insumos, a la vez me molesta la administración y a la vez me molesta que tengo que mucho tiempo ir al trabajo y también lo que mi sueldo es bajo, etcétera, etcétera. O sea, estrés laboral está relacionado por lo menos con satisfacción del usuario interno, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando hablamos de estrés laboral es como que de frente enfocamos por el lado negativo. En cambio, satisfacción Más elegante. puede ser sí o no, o sea, es un concepto más inclusivo, digamos así, más amplio. Y todos podemos ver satisfacción del usuario interno y factores asociados a esto. Algo así. O sea, ¿qué factores se asocian al estrés laboral? También puede ser factores asociados a estrés laboral. Sí, eso podría ser analítico. Se detecta, primero se detecta cuántos tienen estrés laboral, porque no todos van a tener. No todos deberían tener, digamos así. Suponemos de 100, 60 tienen estrés laboral, según el instrumento validado, todo objetivo. No es que dice yo tengo estrés, no. Tiene que haber una encuesta que usted debe aplicar y de preferencia encontrar una encuesta ya validada para que le arroje los resultados, que van a responder. Ahí seguramente las preguntas, a mí me gusta ir al trabajo, o antes yo iba con mucho ánimo al trabajo, cosas así. Pues. Entonces, eso va a arrojar un resultado. Entonces ahí va a ser diferentes, alto, medio y bajo, porque este estrés laboral también va a tener grados. Entonces, esto. Y ver qué factores están asociados, por ejemplo, con alto estrés laboral. Porque si yo asocio todos los factores, obviamente todos van a estar asociados con estrés laboral. Pero de repente a mí me interesa ver solamente los factores asociados con alto estrés laboral. Por ejemplo, de 100, 60 tienen estrés laboral y de esos 60, de repente 30 tienen alto nivel de estrés laboral. Entonces, ¿qué factores? Entonces, de 10 factores, de repente 3 o 4 están asociados precisamente con alto estrés laboral. Eso estadísticamente sí se puede hacer. O sea, estadístico lo hace. Hacerse análisis de variado y multivariado y se determina que de todos los factores fuertemente están asociados, por ejemplo, esos tres. Por ejemplo, coeficiente conflictivo, bajo sueldo y, qué sé yo, problemas con la administración, por ejemplo. O sea, de esta manera sí se puede plantear. Y eso sí tiene una validez porque no solamente, porque todos saben que cosa es estrés laboral y qué factores pueden provocar estrés laboral, todos saben, pero el aporte de la investigación existe precisamente enfocar que está relacionado con algo para darle primero solución a esto, porque si yo tengo factores que están asociados con alta hipertensión, entonces primero ataco esos factores, después veo que es mediano y bajo. O sea, la pertenencia es atacar porque yo no puedo atacar todos los factores, no me alcanza la plata. Pero sí yo puedo empezar por lo que da un mayor aporte o genera estrés más alto. Porque estrés más alto, eso es el siguiente paso, son enfermedades.
presión arterial, diabetes, depresión, ansiedad, insomnio, etc. Entonces eso tiene una recomendación, digamos, práctica, directa. O sea, yo no puedo, lógico que yo quisiera que todo se mejore y todos estén felices, pero eso no va a pasar rápido. Pero yo por lo menos tengo que, en mis casos recursos, enfocar a lo más crítico, digamos así. Muy bien. Pero como digo, empiece por buscar instrumento para estrés laboral, cómo lo están enfocando y cómo lo están viendo. Una consulta aquí, entonces, dentro de, si fuera ese mi tema, ¿qué factores están asociados con alto estrés laboral? Especificaría en el grupo o así en forma generalizada. ¿Qué me sugiere? Ya no sé, usted en un aquí grupo determinado. Claro, dependiendo de la cantidad. Porque si un grupo determinado son 5, eso es un grupo pequeño. Pero si usted quiere hacer solamente en enfermeras o solamente en médicos, habría que ver cuántos son. ¿Cuántos son los médicos? Si son 20 médicos es muy poco, porque de 20 médicos de repente la mitad no va a querer responder la encuesta, eso hay que considerar. Si son 100 médicos, ya por ahí la mitad que me conteste, ya 50, ya está bien. Pero si son 20 médicos, por más que contesten todos, es una muestra muy pequeña. Tienen que ser 30 por arriba. Y el 30. ¿Ah? 30. 30 médicos. Puede hacer la prueba, pero ¿qué pasa si no todos van a querer contestar? Porque eso uno tiene que hacer consentimiento informado a ellos. O sea, ellos tienen que contestar con el consentimiento, que es un estudio, etc. Entonces, de repente alguien no va a querer, va a decir, ahí ya me quieren ver que tengo alto estrés, me votan primero. Sí. No creo, al contrario, ¿no? Que no quiere dar solución a un problema. Dependiendo, solamente eso dependiendo de cada caso. Hay casos que colaboran, hay casos que no colaboran, eso ya... Eso sí. Pero si saca 30 entrevistas, o sea, mejor dicho, 30 cuestionarios, está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Allí solamente, bueno, he traído esto para que puedan ver. Ya, entonces, tema de maestría, es necesario sustentar y aprobar un trabajo de investigación original y crítico. ¿Qué significa original? Elaborado por el mismo investigador. Y ahora universidades tienen un software especial para detectar plagio. Y si no lo tienen SUNEDO. Porque al final, cuando ustedes van a tener todo listo, su tesis empastado, sustentado, todo, van a hacer último trámite para que les entregue el grado, o sea, el cartón. Y para esto se manda a SUNEDO un CD y ellos lo pasan para detectar el plagio. O sea, hay que tener mucho cuidado en primer lugar. O sea, sí se puede citar y se debe citar, y sí se puede citar textualmente, pero siempre hay que dar un tratamiento especial para citas que son, digamos, textualmente. O sea, yo cito exactamente lo que yo saqué, lo que yo copié. Entonces hay un tratamiento especial para este tipo de citas. El resto de citas tienen que ir en forma de parafraseo. O
O sea, yo no puedo, a veces uno ve marco teórico y página, y no hay una cita. Entonces parece que el mismo investigador todo eso sacude de la cabeza, no es así. Generalmente uno puede proponer un párrafo propio, pero el resto sale de algún lugar, ¿verdad? Entonces uno tiene que poner de la fuente. Entonces prácticamente cada párrafo tiene que terminar con la fuente bibliográfica. Otro punto, que las fuentes que están en el texto tienen que coincidir con referencias bibliográficas final, porque en el texto de repente hay 1, 2, en Vancouver 3, 4, 100, y si hay referencia bibliográfica hay no más de 30, y el resto. Esas cosas hay que cuidar, porque eso es fácil de detectar. Uno da una revisada y te devuelve, y ahora revisa todo, busca todo lo que has buscado, todo tu material, porque generalmente cuando sacamos antecedentes, marco teórico, bajamos de internet una cantidad de artículos, empezamos a abrir, escribir y olvidamos de qué artículo lo sacamos. Después, para recuperar eso es un trabajo enorme. Entonces es mejor desde el inicio, si yo leo algo y quiero poner en mi tesis, entonces yo tengo que de frente poner de dónde lo saqué para después poder ordenar eso, porque si no va a ser después para llorar. Entonces eso es estructura de proyecto. Problema, marco teórico, metodología, recursos, fuentes de información, anexos. Eso es planteamiento de problema. Descripción de la realidad problemática. Más o menos yo estoy describiendo cuál es la realidad problemática. Ahí van a ir estadísticas, van a ir, eso no son antecedentes, van a ir estadísticas, de repente algunos fuentes de instituciones, OMS, OPS, etc. Formulación de problema es la pregunta que ustedes tienen. Objetivos también la tienen. Justificación es para qué yo estoy haciendo este estudio. Tienen que expresarse claramente. Limitaciones del estudio y buena viabilidad del estudio. Eso es proyecto. Después viene el marco teórico, que consiste en antecedentes. Antecedentes, ¿yo de dónde saco? Lo saco de artículos y de comunicaciones de congresos, porque saco se supone que hay algo lo más novedoso. Y los antecedentes son investigaciones similares que se han hecho en otros ámbitos, o con variables similares, o otra combinación de variables, etcétera, etcétera. Entonces por cada antecedente yo pongo un párrafo y pongo que fulano tal, en 2000 tal, en su tesis, desempeño laboral, ha investigado tal población y encontró tales resultados. O sea, como lo que en artículos viene en resumen, algo así yo lo voy a colocar. O sea, no solamente números, sino hay que mencionarlo. Claro. ¿Quién ha hecho? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Dónde lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y qué resultados ha obtenido? O sea, es resumen, prácticamente lo que va en el resumen de artículos. Solamente yo de repente lo parafraseo, lo acomodo, algo lo reduzco un poquito para que no sea exactamente, pero la idea es este resumen. Bases teóricas, esos son teorías existentes. ¿Eso de dónde yo saco? Básicamente de libros, ¿verdad? Pero ahí hay problema, no hay que copiar todo el contenido del libro, sino hay que enfocarse precisamente en variables. O sea, desarrollar variables, porque de marco teórico salen esas dimensiones indicadores salen de marco teórico. Entonces, que existe desempeño laboral, es un concepto tal, empiezo a hablar todo lo que es desempeño laboral, cómo lo han medido, qué clasificaciones existen, y al final, porque ¿qué cosas son dimensiones? Son clasificaciones, ¿verdad? Yo desempeño laboral lo desagrego en 3 partes, esas son dimensiones. Entonces yo tengo que ver entonces yo tengo que justificar por qué me incluí con esta clasificación, porque seguro que hay muchas más clasificaciones y los tengo que mencionar para que sepan que yo he estudiado, he revisado el tema. Sin embargo, me quedo con esta porque de repente es de OMS o de repente es más práctico para ámbito nuestro, lo que fuera. Entonces de ahí sale lo que es operativización de variables. Definiciones conceptuales, ¿eso qué cosa es? Es el glosario. Los principales conceptos yo voy a poner ahí, porque de repente hay alguien que no sabe qué cosa es desempeño laboral. Entonces va a ir ahí y revisar.
Formulación de hipótesis, eso, bueno, ustedes lo tienen en su matriz. Después viene metodología. No solamente tienen que decir que estudio es cuantitativo, descriptivo, no experimental, sino tienen que explicar por qué. Es cuantitativo por eso, mencionando grandes metodólogos como Hernández, Zampieri, como Setti, etcétera, etcétera. Eco, Humberto Eco, hay varios metodólogos que han hecho libros sobre metodología de investigación. Entonces, en esos libros yo busco por qué mi estudio es cuantitativo, por eso. ¿Por qué ese alcance es descriptivo? Porque yo hago esto, por eso mi estudio es descriptivo según clasificación de Hernández Bautista, ya 2016, creo que cuando salió en 2015. Entonces todo eso tengo que describir porque es importante también, porque no lo primero, sino entre preguntas van a decir, ustedes ponen que es un estudio descriptivo, ¿por qué? No que mi asesor me ha dicho, eso no es la respuesta tiene que ser fundamental porque mi estudio es descriptivo. ¿Por qué usted ha escogido estudio descriptivo? Bueno, por esto. ¿Por qué no lo ha hecho analítico? Y uno no sabe qué cosa es analítico. O de repente ya se entendió. O sea, uno tiene que manejar esos conceptos. Población de muestra, eso ya ustedes saben, se describe población, criterios de inclusión, cuál es el tipo de muestreo, si es probabilístico, no probabilístico, si es muestra estadística o es muestra, digamos, estratificada o dirigida, etcétera, etcétera. Operacionalización de variables, ¿qué cosa es? ¿Cómo yo voy a medir? Desempeño laboral, ¿cómo yo lo voy a medir? Entonces, desempeño laboral es variable, tiene subdimensiones y cada dimensión tiene su indicador. Entonces, operacionalización de variables es como yo voy de una variable cualitativa, digamos así, a cuantitativa. ¿Cómo yo lo voy a medir? Entonces, eso se hace en una tabla. Técnica de recolección de datos, cómo yo lo hago, cómo yo lo proceso, etcétera, etcétera. Entonces, ya voy a utilizar estadística descriptiva, voy a presentar mis resultados mediante distribución de frecuencias y tasas y lo voy a plasmar en diagramas circulares, por decir. Y procesamiento de datos será mediante software SPSS versión 22, por decir. Técnicas de procesamiento de información y aspectos éticos. Es importante decir que mi investigación es no experimental. Sin embargo, por más que no es experimental, si yo aplico un cuestionario, tengo que pedir consentimiento informado tanto a pacientes como a colegas. Cuando no necesito consentimiento informado, cuando trabajo con historias. Entonces, todo eso tengo que decir que voy a pasar por ética bioética de facultad. Acá está el doctor Benavides, de repente han escuchado oír de él. También ha sido en su momento decano de colegio. Bueno, esos son algunos diseños epidemiológicos que eso ahora no lo vamos a ver. De ahí viene el recurso cronograma. ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Qué cronograma? Mediante gráfica de Gantt. Fuente de información anexo. Eso es el proyecto. Y informe final es lo que llamamos tesis. Tesis es un nombre, digamos, cotidiano de lo que es informe final de investigación. Ahí viene casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no van lo que es recursos y cronograma, porque se supone que eso ya pasó. Pero en lugar de esto aparecen resultados, discusión, conclusiones. O sea, esa parte es parecida, hasta material y métodos. Ahí intervienen resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Con diferencias y anexos son los mismos. Eso es el tema. Portada, título, resumen. Dentro del planteamiento problema va a ir justificación. Acá marco teórico van a ir antecedentes, bases teóricos y
y bases conceptuales, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Entonces yo ya hago pregunta. ¿En qué estilo vamos a hacer, en qué estilo bibliográfico vamos a presentar nuestras referencias y citas? En Vancouver, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas referencias voy a utilizar? ¿Todos cuánto? Todos 12. O 13. ¿Cuánto? Lógico que todos lo que yo voy a consultar y voy a poner, por más que ponga una pequeña mención, yo tengo que ponerle dónde lo saqué, porque no es algo que nació en mi cabeza, sino yo lo saqué y acomodé. Pero tampoco la idea es que sea una suma de ideas de otros, sino en base de ideas de otros yo tengo que proponer algo propio. Sino porque a veces citan todo bien organizado, se respeta citas, todo, pero no hay ni una palabra propia. O sea, se parece como si fuera pues, una ensalada. Entonces mi aporte es analítico. Yo tengo que, se supone que yo estoy leyendo y estoy contrastando eso con lo que pienso yo y con lo que piensa el otro. Okay, eso se hace en forma narrativa. Es en la discusión. En todo. En bases teóricas, en todo. En discusión con más razón. En discusión, ¿qué cosa es discusión? Discusión que yo voy a comparar mis resultados con quién? Con antecedentes. En antecedentes yo solamente menciono que fulano encontró que el desempeño laboral no influye en el trabajador o en directivos o lo que fuera. No, otro fulano encontró que se influye de tal manera, otro de tal manera. Entonces mis resultados yo después voy a revisar antecedentes y uno por uno voy a estar contrastando que mis resultados indican esto, lo que contradice lo que dijo fulano o coincide lo que dijo mengano, así. Entonces discusión es contrastar, comparar mis resultados con antecedentes. Pero terminamos con referencias bibliográficas. ¿Cuántas referencias tengo que utilizar más o menos? ¿Cuántas? 2, 3, 10, 5, 100, 1000, ¿cuántas? En una tesis. ¿No saben? En realidad es para maestría piden mínimo 30, 40. Mínimo. Y es muy poco. ¿Por qué? ¿Cuántos antecedentes voy a poner? Antecedentes, ¿cuántos voy a poner? Lo que se encuentra. ¿Cuántos? No, pero mínimo, lógico. Mientras más mejor. 3. Dicen que mínimo es 3 nacionales, 3 internacionales. Pero de preferencia no hay que estar mínimo, pues porque eso se ve mal. Mejor es poner 5 nacionales, 5 internacionales. Sobre todo está abundante esta información. O sea, por ahí va 10. El marco teórico va a ir unos 15 más, pero acá en metodología también voy a citar, va a ir 5 más. O sea, 30, 40 no es nada, es muy poco, pero mínimo, porque a veces ponen hasta menos, ponen 30, 40. ¿De qué fecha voy a poner referencias bibliográficas? ¿De qué fecha? ¿De qué antigüedad? 5 años, así es, sobre todo lo que son antecedentes. Por ahí en bases teóricas de repente puedo de vez en cuando como excepción mencionar algo más antiguo. Por ejemplo, si estoy hablando de psicoanálisis, tengo que mencionar a Freud. Y Freud cuánto ha escrito. Entonces ya no le voy a decir que Freud ha escrito hace 2 años, eso no lo voy a poder hacer. Yo de todas maneras tengo que ir a una base, pero no puedo poner todos los resultados de años 30. Todas referencias bibliográficas. Por ahí una que otra, pero no más. 99% o 95% tiene que ir 2012 en adelante, porque ustedes van a sustentar cuánto, 2017. Entonces 2012 en adelante.
Incluso cuando van a buscar en Google, ahí hay un filtro para poner últimos 5 años, para que no les distraiga algo que no tiene pertenencia. ¿Qué pasa si en los antecedentes no encontramos muchos que sean parecidos tangencialmente, ¿no? A ver, la experiencia dice que sí hay antecedentes con identidad. De repente no hay exacto de relación dos variables que yo estoy buscando, pero siempre hay algo parecido, o una variable, otra variable, de repente combinación diferente, etcétera, etcétera. Porque si no hay antecedentes, casi siempre eso significa que la persona no ha buscado, casi siempre. Pero si hay un caso extremo, que hay una situación muy complicada y muy rara, y definitivamente no hay antecedentes, eso es el peor caso, porque mejor cambiar de tema. Porque yo no puedo decir que yo escogí un tema, entonces yo escogí mal la metodología, entonces ya no puedo hablar del descriptivo correlacional o de causal, tengo que ir a exploratorio. Y exploratorio es otro tema que no viene para acá. Entonces, si yo veo que definitivamente no hay antecedentes, es mejor modificar el tema, porque si no van a decir, tú estás proponiendo un diseño que no puedes realizar porque no hay antecedentes. Entonces tienes que cambiar de diseño y ahí es peor. Ahora, ¿cuántas conclusiones tenemos que utilizar? Realizar. ¿Cuántas? 5, 6. Conclusiones son exactamente la cantidad de objetivos. Si yo pongo 5 objetivos, tienen que ser 5 conclusiones. Si son 3 objetivos, 3 conclusiones. Conclusión es simplemente como una oración que está diciendo, a ver, por ejemplo, acá en caso de desempeño laboral. En nuestro estudio hemos detectado desempeño laboral de tales niveles, punto. O sea, es algo que yo encontré. Porque acá yo no estoy dando interpretación de esto, porque interpretación se quedó en discusión. Simplemente yo estoy constatando lo que yo encontré objetivamente. Esas son conclusiones. Por lo tanto, cantidad de conclusiones coincide con cantidad de objetivos. Y cantidad de recomendaciones podría coincidir con cantidad de conclusiones. No siempre, pero más o menos por ahí va. ¿Qué ponemos en anexos? ¿Para qué nos sirven anexos? Nuestros instrumentos. Instrumento. Nuestra base de datos, para que vean, porque después del instrumento nosotros vamos a tener que vaciar esos datos en nuestra base de datos, hacer un matriz de codificación de variables. Todo esto vamos a poner ahí. ¿Qué más? Todo tipo de imágenes, fotos. No hay ni una imagen ni un gráfico que vaya dentro del texto. Dentro del texto solamente pueden ir tablas. Cualquier gráfico, cualquier dibujo, cualquier imagen, cualquier foto que yo encontré en marco teórico o yo lo hice, bueno, los resultados pueden ir gráficos, pero en bases teóricos no van a ningún tipo de imágenes, solamente pueden ir tablas. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, un gráfico, una gráfica, entonces si yo le texto digo ver anexo 1 y lo mando al anexo 1. En resultados sí pueden ir tablas y pueden ir gráficos circulares, porque esos son resultados, pero en bases teóricos no hay ilustraciones. ¿Qué más puedo poner acá? Fotos como yo estoy haciendo encuesta, siempre es bueno. Ustedes aplican encuesta y toman fotos y están aplicando la encuesta. Y esas encuestas hay que cuidar y hay que guardar, porque esas son fuentes primarias, esas son la muestra que se ha aplicado en la encuesta, porque uno puede falsificar los datos. Entonces, en algún momento puede decir, a ver, pásame dónde está el asesor eso va a ser, asesor estadístico puede decir, a ver, pásame tus encuestas. Y digo, no, yo no lo tengo ya. No, pues ahí eso está mal. Eso está mal. En el caso de, por ejemplo, que yo, si me voy a hacer con historias, entonces tendría que tener también a la mano un instrumento donde he recopilado todo. Claro,
Pues la historia usted no puede tocar y no puede sacar copia, pero se supone que de la historia va a vaciar a una ficha que va a elaborar. Esa ficha es su instrumento. Ahí va a ir, por ejemplo, permiso que les van a otorgar en un hospital, porque usted va a tramitar un permiso ante el hospital y ante el comité de ética para aplicar, para hacer esa investigación. Entonces ahí va a ir este permiso. ¿Qué más puede ir ahí? En anexos. Bueno, el instrumento con su clave, porque tiene que ir con su clave para uno poder descifrarlo, porque el instrumento a veces hay cuestionario, pero no se sabe cuál es la clave. La clave hay que poner. ¿Qué más? Nexus. ¿A qué se refiere con la clave? Este instrumento es un cuestionario. Claro. Son 50 preguntas. ¿Ya? Eso es lo que yo le doy a la persona. La persona responde sí, no, marca, sí, 1, 2, 3, marca. Entonces debe haber una clave, como yo le voy, eso sí, ¿qué significa este sí? Claro. Porque eso yo no le doy al La pregunta que le doy es, pero yo tengo que saber cómo yo lo voy a descifrar. ¿Qué significa? La pregunta 4 respondió sí, eso sí que está bien, está mal, ¿qué significa eso? Entonces, quien diseñe el cuestionario, él mismo diseña la clave. Porque a veces en artículos hay cuestionarios, pero no hay la clave. No siempre la clave se puede fácilmente encontrar. ¿Qué más? Bueno, todo tipo de documentos adicionales van en anexos. En sección de resultados solamente se presentan resultados. Ahí no se interpreta, no se da comentario de me parece, nada. Eso todo va para discusión. Bueno, eso sería todo, no hay más. Entonces, tiene que ser descriptivo relacional, descriptivo comparativo o analítico. Tampoco digamos, en salud pública no se puede hacer experimental, o sea, por lo menos nosotros no lo podemos hacer, pero tampoco descriptivo. En cambio, el doctorado, como ustedes ven, tiene que haber un aporte claro a la ciencia y acá miren, instrumentos validados, que eso ya como que uno desarrolla su instrumento, muestra significativa, no 30, sino 300, 400, y muestreo probabilístico, o sea, estadísticamente, o sea, es como que otro nivel el tema del doctorado. Muy bien, creo que con eso podemos terminar. El siguiente paso, que por favor a ustedes me envíen por correo sus maquis de consistencia para poder dar algún tipo de sugerencia. Pero ahí tienen que ir de preferencia el instrumento, tienen que buscar primero el instrumento. El instrumento que van a encontrar, de ahí ya se va a dar cuenta cómo realizarlo. Porque si no tiene instrumento, como que es un punto clave, encontrar un buen instrumento, y dentro del instrumento hay todas dimensiones, hay qué cosas voy a medir, etcétera, etcétera. Entonces yo les sugiero, como ya tienen una idea, con esa idea buscar en internet artículos similares y ver qué instrumentos han aplicado y cómo lo han hecho. No es necesario hacer exactamente igual, pero uno se da cuenta, tienen unos 5 artículos de esta variable y ya ve cómo lo están aplicando, qué muestra están tomando
qué procesamiento estadístico le están dando y sobre todo qué metodología le hace. Artículos científicos, por lo menos que se publican acá en Perú, la mayoría son descriptivos. La mayoría son descriptivos. Eso no significa que el descriptivo es peor que el correlacional. Todo depende del alcance. Yo estoy escogiendo dependiendo del nivel de conocimiento que existe. Si no conozco absolutamente nada, primero voy por el exploratorio. Si después ya tengo algunos datos, hago descriptivo, después hago descriptivo correlacional y al final explicativo para yo determinar qué es lo que es causa de qué y tomar alguna medida. O sea, al final es esto. Pero el nivel de conocimiento en muchos problemas es escaso. Entonces, la mayoría de investigaciones que se hace a nivel descriptivo, porque no hay simplemente datos. Sin embargo, la tesis de maestría tiene otro objetivo, tiene más el objetivo académico, más que un aporte a la ciencia, sino un objetivo académico. Por eso no pido que muestra sea grande, porque con una muestra de 30 personas no me van a publicar un estudio descriptivo. Yo voy a tener que hacer 300, 400 o algo. Pero en tesis de maestría piden, o sea, no exigen que sea muestra muy grande, puede ser 30, 50, pero sí piden otro nivel para que uno aprende, porque el descriptivo correlacional implica fase descriptiva y después una relación entre variables. O sea, es más por eso están enfocando de esta manera. No importa, si ustedes encuentran estudios descriptivos sobre su variable, revisan qué instrumento han utilizado. ¿Okay? ¿Qué instrumento han utilizado? Y los mejores artículos metodológicamente en Perú están en revistas del Instituto Nacional de Salud, Medicina de Salud Pública y Experimental. Ahí están los mejores investigadores mejores. Y ahí están, casi todos son descriptivos, pero sí hay estudios analíticos. Cuando ponen ahí en búsqueda, entra en la misma página de revista, ponen en Google revista INS, entra en la página de la revista y ahí hay un buscador, ponen analítico o factores o algo y ahí van a ver cómo lo están enfocando factores relacionados con algún problema y ya van a ver cómo es más o menos metodología. Si no lo encuentran, no tienen algún problema, me escriben y yo le mando, yo tengo todo eso. Entonces eso para que ustedes puedan de alguna manera ubicarse en ese sentido. Muy bien, ya tienen tarea 2, ¿verdad? Lista. Ya lo pueden ir entregando. Ya, gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Nada, Ya, chao, chao.